Hola a todos. Primero que todo quiero saludar a todos los participantes y agradecer al comité del primer Congreso Internacional Diseño por la Vida que nos brinda este espacio. A continuación voy a presentar la investigación que lleva por nombre Representaciones sociales sobre los adultos mayores en un contexto rural. Los autores, me presento, Carolina de Rocío López López y el doctor Rafael Burgos. Esta investigación tiene 4 aspectos que justifican su desarrollo. Primero, pues los adultos mayores como un grupo etario importante en la sociedad. Sabemos que cada sector de ella pues es importante. Sin embargo, este grupo de manera especial a lo largo del tiempo ha sido blanco de diferentes estereotipos, sobre todo negativos, en cuestión a este proceso que ellos llevan ya a una determinada edad. También otro aspecto importante es que este grupo etario en los últimos años y en México, en diferentes países, ha tenido un notable crecimiento demográfico, que más adelante vamos a hablar sobre eso. Y también decir que esta investigación está ubicada desde los estudios culturales, como este especial interés por estudiar diferentes aspectos de la vida cotidiana y ver cómo estas actividades que hacemos día a día pues se entrelazan y se entrecruzan con la cultura y en ella. Los beneficiarios que se buscó pues obtener durante esta investigación son los principales pues, habitantes de la comunidad al conocer parte de su realidad y sobre todo pues que a partir de estas investigaciones pues se desarrollen otras para delinear líneas de acción en beneficio de este grupo y de la comunidad, por supuesto. El planteamiento del problema pues se tiene que el objeto de estudio de esta investigación son las representaciones sociales, como aquellas formas de conocimiento que se atribuyen a un grupo, a un sector, a una persona en específico, sobre todo para explicar y comprender su realidad. En este caso, representaciones sociales sobre los adultos mayores en esta construcción comunitaria dentro de un espacio en específico. En este sentido, pues como contexto rural. Las preguntas de investigación que surgieron, la principal de ellas, ¿cuáles son las representaciones sociales sobre los adultos mayores en la comunidad de Aztlán, municipio de Ixtapa, Chiapas? A partir de ellas se derivaron otras 3 para saber cómo estas representaciones condicionan las relaciones con los otros grupos sectarios, qué elementos culturales de la comunidad configuran dichas representaciones hacia los adultos mayores y cómo se significa la realidad de estos adultos a partir de tales representaciones sociales que se tienen en este espacio rural. Con ello, pues se plantearon los objetivos. El objetivo general, pues, analizar las representaciones sociales sobre los adultos mayores en la comunidad de Aztlán, municipio de Ixtapa, Chiapas, y los otros 3 objetivos específicos que están ligados a las preguntas anteriores en cuestión de las relaciones con los otros grupos sectarios, los elementos culturales y describir cómo se significa esta realidad de los adultos mayores. Dentro del marco interpretativo que configura esta investigación, se tiene la teoría de las representaciones sociales como estas formas de conocimiento que no solamente se construyen de manera individual. El conocimiento no solamente es individual, sino que es un conocimiento social que se construye comunitariamente en relación con los otros. Y hablando de su principal exponente, pues Serge Moscovici, nos habla que estas representaciones son construidas de manera contextual en espacios específicos y por lo tanto no se pueden generalizar. Por su parte, Banch nos dice que las representaciones sociales tienen ese aspecto histórico-cultural, histórico-social, y que esto permite entender cómo las representaciones son cambiantes, no pueden permanecer estáticas a través del tiempo. Otra cuestión importante en mencionar es que las representaciones sociales están formadas de 3 dimensiones: la actitud, la información y el campo de representación para que se puedan construir. Y tienen 4 funciones. Pues, el conocimiento es una de ellas. La función del conocimiento, la función identitaria, la función de orientación
y la función de justificación. Otro aspecto importante es que a lo largo del tiempo, pues ya se han construido representaciones sociales sobre el adulto mayor, creo que están muy ligadas a el modelo de producción, los modelos productivos para calificar o descalificar esta etapa de la vida. Otras cuestiones importantes dentro del marco interpretativo está este proceso sin precedentes que se ha hecho presente en varios países. En México, por ejemplo, según datos del Consejo Nacional de Población, se tiene que en los años 90 los adultos mayores representaban el 6.4% de la población, pasando a un 9.9% en el 2010 y se espera que para el año 2050 representen el 24.6%, lo que representa pues un hecho pues de alguna manera que tiene que ser atendido y ver cómo esto va a tener repercusiones en nuestra sociedad. Se trabajan también a partir de tres teorías, tres miradas sobre el envejecimiento. La primera de ellas, la mirada biológica, en cuestión de estos cambios orgánicos y fisiológicos en el cuerpo. La mirada social, que ve el envejecimiento como un proceso o un fenómeno social, una construcción. Y la mirada psicológica, en donde vemos el concepto de desarrollo como un aspecto maduracionista que pasa a un enfoque de ciclo vital. Dentro del aspecto del concepto de adulto mayor, no solamente se contemplan las cuestiones de la edad como algo que la define. Por ejemplo, la OMS dice que es a partir de los 60 años. Por ejemplo, en México se toma esta edad para conceptualizar un adulto mayor. Sin embargo, esto va variando dependiendo del país y pues también se consideran otros aspectos, lo cultural, lo social, lo psicológico, como ya se mencionó, para esta concepción. El marco contextual de esta investigación está situado, pues, hablando de un aspecto geográfico en la comunidad de Aztlán, una de las 40 comunidades con las que cuenta Ixtapa, municipio de Chiapas, perdón, del estado de Chiapas, en México. Este lugar, pues, es una de las comunidades más grandes del municipio, pero para esta investigación, pues, no solamente se contemplan los aspectos físicos, geográficos, sino que aquellas cuestiones de organización interna presentes en la comunidad, aquellos aspectos que se van dando desde lo político, desde lo social, cómo los habitantes a lo largo del tiempo han construido su propia organización, sus propias normas, aquella manera de convivir con la familia, pero también aquellas situaciones ya comunitarias que se van dando a lo largo del tiempo. Entonces, estos aspectos son considerados en esta investigación. También, por su parte, las actividades económicas, aquellos factores que son predominantes en este espacio. Para el desarrollo de esta investigación, este es el enfoque teórico-metodológico. En primera instancia tenemos el plano epistémico, que refiere al paradigma cualitativo, por lo cual nos acercamos al conocimiento. Dentro del plano teórico tenemos a la teoría de las representaciones sociales, conceptos de adulto mayor y contexto rural. Dentro del plano metodológico, al método de las representaciones sociales, que es teoría y método a la vez, dentro de su vertiente procesual. En los estudios de este corte procesual, pues se contemplan de manera especial tres aspectos importantes: lo histórico, lo social y lo cultural, como aspectos importantes a partir del desarrollo y la construcción de las representaciones. Y dentro del plano instrumental tenemos técnicas, la observación participante y la entrevista en profundidad, así como los instrumentos, las notas de campo y la guía de entrevista que hicieron posible esta investigación. El trabajo de campo, la recogida de datos, pues se realizó con los habitantes de la comunidad. Se hizo la elección de 8 habitantes
para la realización de las entrevistas a profundidad. Dentro de estos 8 participantes se contemplaron 4 rangos de edades, de 18 a 59 años, considerando que a partir de los 60 pues, ya se contempla un adulto mayor. Dentro de esta edad se hicieron 4 cortes, en donde se contemplaba a un hombre y a una mujer por cada corte, en total pues 4 hombres, 4 mujeres, de una ocupación diversa, campesinos, profesionales, amas de casa y estudiantes, dentro de estos 8 habitantes para la recuperación de las entrevistas. A partir de ello, pues hizo de los datos, a partir de esas entrevistas que se realizaron, a partir de 3 categorías, las relaciones con la comunidad, los elementos culturales y la realidad de la comunidad con los adultos mayores. Las recepciones y las notas de campo se hicieron a partir de las entrevistas y a partir de ello también se elaboraron matrices de datos donde se establecieron códigos para los entrevistados y para los datos recuperados en la recogida. Se empezaron a hacer las primeras categorizaciones. Hasta el momento, pues se ha trabajado con la primera categoría establecida en esta investigación, que tiene que ver con las relaciones con los miembros de la comunidad, que tiene relación con el primer objetivo planteado al principio, en cuestión a identificar cómo las representaciones sociales condicionan las relaciones con los diversos grupos etarios y los adultos mayores. A partir de ello se hizo la recuperación de las respuestas de las entrevistas, por ejemplo, con una pregunta: ¿cuáles son las principales necesidades en los adultos mayores? De acuerdo a la experiencia de cada entrevistado, entonces se hicieron la recuperación de las entrevistas, las respuestas, y se encontraron palabras clave a partir de la respuesta de cada participante. Con ello, se llegaron hasta el momento, y con esta primera categoría, a las primeras conclusiones de esta investigación. Primero, se tiene que en la comunidad de Aztlán las relaciones familiares siguen siendo estrechas, en cuestión de que en las familias en donde hay presencia de un adulto mayor, se ha establecido todavía ese cuidado y esa importancia de la presencia de ese miembro de la familia. Y aún en la participación en la toma de decisiones, tanto a nivel familiar, pues se mencionaba que al momento de tomar una decisión en el hogar, pues aún se le pregunta al adulto mayor cómo ve esa situación y qué opina, qué se puede hacer en la familia. Entonces, dependiendo de la aprobación del adulto mayor, se toma o no cierta decisión. Y a nivel comunitario, los adultos mayores siguen teniendo participación, sobre todo en lo que se denomina juntas ejidales, que se realizan cada final de mes en la comunidad. Los adultos mayores, su mayoría son los ejidatarios, que son los que tienen de alguna manera mayor autoridad dentro de la toma de decisiones. Por lo tanto, se presenta esta importancia tanto a nivel familiar y comunitario en la toma de decisiones. Otro aspecto importante a considerar entre las primeras conclusiones es el trabajo activo de los adultos mayores, sobre todo porque la mayoría de ellos se dedicó y se dedica a la agricultura. La siembra de maíz, frijol y café son las principales cosechas, y actualmente muchos de ellos conservan sus terrenos, conservan las parcelas, y son los que aún se encuentran hasta en la actualidad trabajando esta actividad agrícola. Digamos, hay unas excepciones por cuestión de enfermedad física que sí han dejado, pero no al 100%. Muchos de ellos
según sus familiares, pues presentan cierta resistencia al dejar, para dejar estas actividades, así que en la medida de lo posible ellos han mantenido ese trabajo activo de la agricultura. Y en el caso de las mujeres, en las cuestiones del hogar, igual hay resistencia para dejar estas actividades, pero en este caso entran las familias para apoyar en este sentido. Y por último, dentro de las primeras conclusiones, la importancia de las necesidades afectivas. ¿Por qué? Porque todos los entrevistados mencionaban esta parte. Dentro de igual lo observado, tenía pues que algunos de ellos comentaban, bueno, lo importante también tiene que ver con lo físico, con la atención, digamos, a la enfermedad, a los cuidados. Pero todos coincidían en que la principal necesidad que ellos veían en sus adultos mayores, tanto familiares como conocidos, tiene que ver con la necesidad afectiva, el hecho de estar allí, el hecho de apoyar en cuestión de el afecto, la cercanía y el acompañamiento a los adultos mayores. Entonces, esta es la principal necesidad del adulto mayor según los habitantes de la comunidad, y ver cómo esto pues cobra especial relevancia en un ambiente rural donde pues la población no rebasa de los 2.500 habitantes. Entonces hay estrecha relación también entre las familias y entre familias, claro, sin considerando también las excepciones, pero de manera pues de alguna, como un panorama general dentro de los resultados y primeras conclusiones de esta investigación, pues dentro de la primera categoría de las relaciones de los otros grupos etarios con el adulto mayor, tienden a estas ideas, la importancia de lo afectivo, el ver cómo está esta resistencia también en dejar un trabajo que ha venido a lo largo de la vida, cómo los familiares apoyan en esa parte y el considerarlos aún en la toma de decisiones, tanto a nivel familiar como a nivel comunitario, pues ellos mencionaban que la sabiduría, los consejos y el conocimiento de los adultos mayores es, decían, desde sus palabras, invaluable, como un tesoro que tiene la comunidad. Entonces, estas primeras conclusiones ha tenido este trabajo, se sigue aún trabajando con las otras dos categorías y mejorando cada parte de toda esta construcción e investigación. Pero hasta el momento estas han sido los primeros acercamientos a las representaciones sociales del adulto mayor en la comunidad de Aztlán, en el municipio de Ixtapa, Chiapas, y pues acá se presentan algunas referencias utilizadas en la investigación. Y pues, sin más por el momento, agradezco infinitamente este espacio brindado para presentar estos acercamientos a la investigación y sobre todo a todos los participantes y a todos los que nos ven por el interés hacia estos temas. Agradezco nuevamente el espacio, al comité organizador y a todos los que hacen posible este congreso. Muchísimas gracias.